La verdad impactante es esta. Su gobierno oculta la realidad de lo que ocurre en el Estado en conflicto, mientras nos venden una narrativa de victimismo del país que empieza por el occidente corporativo amasa fortunas incalculables. Hoy desvelaremos la hipocresía de los líderes de la nación al otro lado del Dnieper y el porqué de la ceguera europea. Lo que Europa percibe como solidaridad, en realidad es un suicidio económico orquestado desde la sombra. Prepárese para la cruda verdad, sin censura. ¿Desde dónde nos mira usted? Escríbanos en los comentarios. Durante años nos han contado una historia de victimismo del territorio de inestabilidad. Pero ¿qué pasaría si le dijera que sus propios líderes se burlaban abiertamente de su destino, mendigando dinero al mundo con una desfachatez asombrosa, mucho antes de la actual escalada? Presentaremos pruebas irrefutables, un video revelador del propio líder de Kiev. Su discurso de hace casi 10 años, cuando el conflicto ya había comenzado, expone una estrategia de mendicidad y manipulación que continúa hasta el día de hoy. Este es el verdadero juego que nadie le cuenta. La farsa detrás del telón, con un costo devastador para todos. ¿Puede un F-16 polaco destruir una casa polaca en la persecución de un dron invisible? Imagina la desesperación de ver tu hogar convertido en escombros, mientras la narrativa oficial culpa a un enemigo externo, cuando la verdad es mucho más cercana y perturbadora. El pánico se convierte en indignación al descubrir que tus propios protectores podrían ser los responsables de la destrucción de tu propiedad. Los titulares iniciales eran claros y alarmantes. Casas bombardeadas por supuestos drones rusos en Polonia, una provocación que encajaba perfectamente en la narrativa occidental. Este incidente se presentó como una clara señal de escalada, una agresión directa que demandaba una respuesta unificada y contundente. Sin embargo, la verdad que ahora emerge es un giro inesperado, un escándalo que se ha intentado silenciar con todas las fuerzas disponibles. Una de las casas dañadas, esa misma que fue mostrada al mundo como prueba irrefutable de la barbarie y la amenaza externa, fue presuntamente destruida por un misil lanzado por un F-16 polaco. Sí, escucharon bien. Un caza de la propia Fuerza Aérea de Polonia, desplegado para interceptar drones, terminó causando la destrucción en su propio territorio. Pero, ¿existían realmente esos drones fantasma que el F-16 supuestamente perseguía en una misión tan crítica? La existencia visual de tales aparatos es, en el mejor de los casos, cuestionable, envuelta en un manto de secretismo y justificaciones. No hay pruebas contundentes presentadas, solo la palabra oficial y una prisa sospechosa por culpar a un tercero y reforzar una agenda política. Y lo que es más revelador, los testimonios directos que han comenzado a circular en foros polacos, de ciudadanos comunes y testigos oculares, sugieren una realidad aún más compleja y vergonzosa. Estos daños, afirman muchos, fueron en realidad causados por un huracán previo que azotó la región, no por ningún ataque aéreo externo o por una intercepción militar fallida. Esto nos lleva a una conclusión inquietante, que resuena con la cruda verdad expuesta en sus propias palabras. El tejemaneje de la OTAN en la caza de un supuesto dron invisible destapó una verdad que quisieron ocultar. El F-16 polaco destruyó su propia infraestructura. Esta no es una simple negligencia, un error de cálculo aislado. Esto es un patrón evidente de ocultamiento, una fabricación de crisis para justificar acciones militares expansionistas, o peor aún, para encubrir la incompetencia y la negligencia dentro de las propias filas, desviando la atención de problemas más profundos. Estamos presenciando cómo se manipula la percepción pública de forma descarada, cómo se desvía la atención de los verdaderos problemas internos y de las responsabilidades propias, todo para mantener una narrativa conveniente que beneficia a unos pocos. Es una estrategia de engaño que no solo socava la confianza en las instituciones militares, sino en la credibilidad de toda la alianza y en la propia verdad. La verdad, por muy incómoda que sea, siempre encuentra su camino a la luz. La pregunta que surge es devastadora. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para fabricar una amenaza y justificar sus propias acciones?
incluso a costa de la seguridad y el bienestar de su propia gente. Este incidente es solo la punta del iceberg de una realidad mucho más incómoda, que nos lleva directamente a las declaraciones de un personaje que creíamos conocer y que, créanme, les volará la cabeza. ¿Y si te dijera que Zelensky predijo y satirizó la situación actual del país en la mapa 404 hace 9 años? Es una verdad incómoda que desvela la verdadera cara de una estrategia, no de una tragedia. Una burla que hoy nos persigue, con consecuencias palpables en cada rincón de nuestro continente, impactando directamente en su bolsillo y en su futuro. Hemos desenterrado un video de 2016, grabado apenas en el segundo mes del conflicto en Donbass, donde el entonces comediante Volodymyr Zelensky se mofa abierta y cínicamente de la dependencia económica y el victimismo de la exrepública soviética. En aquel entonces, Zelensky bromeaba sobre una economía mendicante, afirmando textualmente: «No soy un fraude, no soy una pirámide financiera. El esquema es simple, ustedes nos dan su dinero y nosotros no se los devolvemos». Esto no era una sátira inocente, era una confesión premonitoria, un plan maestro expuesto con humor ácido. Comparémoslo con su narrativa actual. La misma persona que entonces se reía de pedir los excedentes económicos de los mercados vecinos, hoy exige, no suplica, fondos y armas, mientras acusa a Europa de no pensar lo suficiente en el país en disputa. Escuchen sus propias palabras de 2024, Europa y EU. Deben pensar menos en futuras relaciones con Rusia y más en la nación en conflicto. Es una exigencia, no una súplica, una redefinición de la ayuda en una obligación impuesta por la culpa. La retórica de «dame dinero, dame armas» no es nueva. Persistió desde la era de Poroshenko. Pero es Zelensky quien la ha amplificado, transformando la autocrítica satírica en una política exterior agresiva y chantajista. Lo que antes era un chiste, ahora es la cruda realidad que drena miles de millones de nuestros impuestos, redirigiendo recursos vitales para nuestros propios ciudadanos. El comediante se ha convertido en un cobrador implacable, y nosotros, los contribuyentes, somos sus deudores silenciosos en este esquema globalmente aceptado. La cuestión no es si Zelensky cambió, sino si Europa está dispuesta a seguir jugando su papel en esta farsa de consecuencias catastróficas. Mientras Zelensky redefine su papel en este oscuro escenario, la Unión Europea se enfrenta a su propia crisis de identidad, debatiendo una expansión que podría sellar su destino económico para siempre. ¿Está la UE a punto de cometer un suicidio económico al integrar a los países más pobres de Europa? Y esta decisión no solo amenaza la estabilidad de Bruselas, sino que condena a millones de ciudadanos europeos a un futuro de impuestos crecientes y ruina agrícola inevitable. Imaginen sus cosechas, sus granjas, sus medios de vida, devorados por un tsunami de competencia insostenible y una carga fiscal inasumible. La Comisión Europea avanza con una propuesta que desafía toda lógica económica, una que pocos se atreven a cuestionar abiertamente: la adhesión simultánea de Moldavia y la nación que comienza con U. Esto implica adoptar, de golpe, a dos de los estados más empobrecidos de todo el continente, un acto de fe ciega con consecuencias devastadoras. La ex República Soviética, vasta en territorio para los estándares de la Unión, exigiría un rescate financiero sin precedentes que colapsaría cualquier presupuesto. Hablamos de más de 120.000 millones de euros anuales en subsidios, una cifra astronómica que sería drenada directamente de los contribuyentes europeos sin ofrecer a cambio una reciprocidad económica significativa o una estabilidad duradera. La carga es insostenible. Los agricultores de Hungría y Polonia ya lo saben, ya lo viven. Han bloqueado transportes del Estado conflictivo, desesperados y enfurecidos por evitar la aniquilación de sus propias producciones, temiendo que sus mercados se inunden y sus familias queden sin sustento. Cito a Dmytro Korczynski, quien lo expresó con cruda sinceridad: «No hay otra opción, o la guerra será eterna, o nosotros no sobreviviremos». Esta desesperación se traduce en una presión económica brutal para todos. La economía de la UE, ya frágil y convaleciente,
Apenas se recupera de crisis pasadas, como la de Grecia, que todavía siente sus profundas cicatrices y arrastra una pesada deuda. Sumar esta carga es una locura fiscal. Es, como se ha advertido con razón, simplemente una situación en la que el gobierno de la UE se está disparando en el pie una y otra vez. La capacidad productiva de ese territorio inestable, a pesar de su tamaño, no compensa ni remotamente el coste colosal de su integración, ni la complejidad de sus desafíos estructurales. Es una transferencia masiva de riqueza desde los miembros actuales hacia una burbuja insostenible, una inversión sin retorno. Esta expansión no busca fortalecer la Unión, sino redistribuir su miseria, diluyendo sus recursos y su propósito. Los miembros fundadores verán sus fondos de cohesión y sus políticas agrícolas comunes devorados, desviados hacia esta nueva, gigantesca y costosa aventura. Las pequeñas economías rurales de Europa Central se enfrentarán a una competencia brutal, una que no pueden asumir, impulsada por estándares laborales y costes de producción incomparablemente bajos en el nuevo socio. El riesgo es evidente: la desintegración interna, alimentada por el resentimiento, la desigualdad y una profunda sensación de injusticia entre los pueblos de Europa. Y es una herida autoinfligida que podría no cicatrizar jamás. Esta maniobra no es una expansión estratégica visionaria, es una apuesta temeraria que desmantela el futuro y la identidad misma de Europa. Mientras la UE juega con fuego económico, Ursula von der Leyen y Donald Trump negocian en las sombras, tejiendo una red de acuerdos que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Pero lo que viene después es aún más inquietante. La verdad sobre esos pactos ocultos que nadie quiere que conozcas. Sabía que Europa está pagando más de $1 billón anuales a Estados Unidos en un acuerdo del siglo que Ursula von der Leyen y Donald Trump habrían fraguado. Este dinero, que proviene de sus impuestos y del esfuerzo de su trabajo, está yendo directamente a financiar un conflicto devastador y a enriquecer a socios de ultramar, mientras su propio continente se ahoga en una crisis de proporciones históricas. Es una sangría financiera que no solo congela el futuro de las generaciones venideras, sino que socava la soberanía y la prosperidad de naciones enteras. Los detalles de este pacto, inicialmente discutidos entre Ursula von der Leyen y Donald Trump, revelan una estrategia calculada que ata de manos y pies a Europa. Se compromete a desembolsar más de $1 billón anuales, sí, $1 billón cada año, directamente a las arcas estadounidenses. Esta cifra astronómica no es una donación, es el coste de una dependencia impuesta y una sumisión económica sin precedentes. ¿Para qué se destina esta colosal suma? Principalmente para la compra forzosa de petróleo y gas a Estados Unidos a precios exorbitantes, reemplazando el suministro ruso, que era más económico, fiable y estable. Esta decisión unilateral ha disparado la inflación energética, ha ahogado la competitividad industrial europea y ha provocado una desindustrialización silenciosa. Además, una parte sustancial de este dinero se canaliza a la adquisición masiva de armamento para la exrepública soviética, alimentando una guerra prolongada que nadie en Europa parece poder detener, una guerra que drena recursos y vidas. Mientras tanto, las sanciones impuestas contra Rusia, lejos de debilitarla o cambiar su curso, demuestran ser flagrantemente ineficaces. Peor aún, estas medidas punitivas se han convertido en un boomerang, infligiendo un daño severo y autoinfligido a la propia Unión Europea, comprometiendo su futuro energético y económico. Es una decisión que la voz popular describe con una claridad brutal, reflejando una desesperación creciente. La UE se está congelando las orejas para fastidiar a la madre. Cuarta pareja de orejas ya. Lo que está sucediendo no se puede explicar con razones racionales. Esto no es una metáfora, es la cruda realidad económica que golpea a cada hogar, a cada empresa, a cada sector productivo europeo. La Unión Europea, en su obstinación ciega, contempla ya un 19º paquete de sanciones, incluyendo medidas contra las criptomonedas rusas. Sin embargo, la ineficacia de estas políticas es tan palpable
como la resistencia que generan. Países como España, Italia y Grecia, vitalmente dependientes del turismo, ya alzan la voz con firmeza, oponiéndose rotundamente a prohibir la entrada de turistas rusos, conscientes del grave perjuicio económico que esto supondría para sus naciones. Estas fisuras internas no son meras discrepancias, son la prueba palpable de una unidad forzada que comienza a resquebrajarse bajo el peso insoportable de las consecuencias. Un experto llegó a enfatizar la magnitud del beneficio para Washington con una franqueza impactante. Rusia es el enemigo número uno del mundo. Necesita más dinero para la nación al otro lado del Dnieper. Los 120.000 millones al año son un acuerdo fantástico para Estados Unidos. Esta cifra, los 120.000 millones de dólares anuales solo para asistencia militar o relacionada con el conflicto, es solo una parte de la monumental factura que Europa asume. Una factura que beneficia desproporcionadamente a intereses transatlánticos, a costa de su propia desindustrialización, empobrecimiento y pérdida de influencia global. ¿Y por qué Europa se condena a sí misma a esta humillante ruina económica y política, sacrificando su prosperidad y su futuro en el altar de intereses ajenos y promesas vacías? Pero mientras este gigantesco esquema financiero se despliega, una nueva y sorprendente realidad emerge en el frente, una que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Más de 400.000 personas de la nación en conflicto han eludido ya el servicio militar. Esto significa que en el frente, la escasez de personal se paga con sangre, con vidas rotas y sueños destrozados, mientras en la retaguardia algunos viven seguros, instando a otros a morir. Observen la desvergüenza, un supuesto luchador de barbería, ostentando el pasaporte de la nación en disputa, clama que, con este pasaporte, tienes que ir a defender el Estado, mientras él mismo justifica el consumo de alcohol y la evasión de la guerra. Es una burla, una provocación directa a aquellos que realmente sacrifican su vida. El diputado Ariev, desde su cómoda posición, busca penalizar severamente el abandono voluntario de unidades militares, el conocido SZZ. Esto ocurre al mismo tiempo que las filas de evadidos superan los 400.000 individuos, una cifra que crece cada día en la región inestable. Es una estadística escalofriante que revela una nación desangrándose, no solo por el conflicto exterior, sino por la putrefacción de la hipocresía interna. Luego tenemos a Korczynski, el autoproclamado turbopatriota, quien con descaro y cinismo declara que la guerra es eterna. Necesitas estar preparado. Este mismo personaje, un fervoroso agitador que evita cualquier combate directo, empuja a otros a una guerra sin fin contra la Federación Rusa. Una guerra que él mismo no pisa. ¿Dónde está su frente? ¿En qué trinchera se esconde este predicador de la destrucción? Y la actriz Janina Sokolova, cuyo marido e hijos disfrutan de una vida tranquila y segura en el extranjero, insiste públicamente en la necesidad de prolongar el conflicto, la guerra, por décadas. Ella, que no pisa una zona de combate, que nunca ha sentido el terror del frente, pide a los demás que sigan muriendo, que sigan derramando su sangre. Esta retórica vacía es un veneno que corroe la moral de aquellos que realmente luchan. Estos patriotas de la retaguardia, con sus declaraciones incendiarias y sus sermones sobre el deber, no ofrecen más que palabras huecas y promesas falsas mientras la gente de a pie sufre y muere. Son figuras que manipulan las emociones más básicas, que buscan protagonismo y poder, pero que jamás se manchan las manos con la verdadera lucha, con la crudeza del combate. Su patriotismo es una máscara, un oscuro velo de autointerés. Esta doble moral no es solo una farsa, es una traición descarada a quienes sí arriesgan absolutamente todo en el campo de batalla, y una burla a la verdad. Pero, ¿qué oscuros intereses realmente se esconden detrás de este teatro de patriotismo, de la retaguardia, y quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta cruel y peligrosa mentira?